Saludos a todos ustedes nuevamente de mi esposa, su servidor. Continuemos en oración unos por otros y venimos a ustedes en la segunda parte de lo que empezamos en el video pasado sobre los evangelios sinópticos. La Biblia, obviamente, si empezamos a discernir un poco el texto bíblico, que es muy importante para nuestro provecho. La Biblia nos comunica que la experiencia de Adán y Eva en la primera narración, que es en el Génesis, fue ambicionar la sabiduría. La palabra que usa es codiciar la sabiduría. Si ustedes se dan cuenta con el texto que está aquí en la pantalla, en la tercera frase, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y hacer el riesgo que el ser humano iba a tomar. El asunto es que todo en su tiempo, porque Dios tiene tiempo para todo. Fue ambicionar la sabiduría. Se conjuga con esta palabra de codiciar o ambicionar, se conjuga con un sentimiento intenso. Apasionarse, por ejemplo, ambicionar la sabiduría, porque la sabiduría divina es asignada al ser humano de una manera saludable de parte del Creador. La sabiduría y el Creador es el espíritu de sabiduría que emana del Creador y es dado al ser humano. Porque la sabiduría divina es lo que nos da una manera saludable, en esencia, para vivir una vida absolutamente efectiva en la tierra, que es la obra de Dios. El Génesis empieza con un huerto y las palabras que usa son muy significativas. De acuerdo a la narración bíblica, la serpiente es un tema muy amplio, pero la serpiente venía de un campo. Si ustedes se imaginan, un huerto es un lugar de orden, de estructura, un lugar donde todo se hace con provecho y propósito, pero el campo es un lugar abierto. La sabiduría que emana de Dios, el espíritu de sabiduría, dice Isaías, que se le ha dado a Jesús de Nazaret, que vino a anunciarnos a nosotros la esfera de donde Dios reina, que es la esfera del espíritu. Y vivir una vida absolutamente efectiva en la tierra ha sido el anhelo de todo ser humano. Es por eso que ser guiado por la sabiduría es el fundamento de la vida abundante de Dios para el ser humano. Pero esto es dado por el Espíritu Santo. Si dice el texto de Proverbios 2, pueden ustedes leer todo el capítulo 8 de Proverbios, en donde describe el lugar de la sabiduría en Dios. Ahora, no obstante, el desarrollo de la fe de Jesucristo o la fe cristiana, la vida de fe, digamos, siempre ha enfrentado el reto que los mitos y tradiciones culticas religiosas hagan caer al creyente en una pasividad, anula la vida efectiva del creyente, en una pasividad religiosa, donde todo queda en una rutina cúltica, seca y sin vida. Eso siempre ha sido el riesgo de lo que Dios ha dado al ser humano, porque siempre va a haber alguien que tome aquello y aunque tenga sus buenos principios nobles, en fin, en sus raíces, cualquier movimiento siempre cae en manos incorrectas, en propósitos e intereses incorrectos.
Y este fue el gran reto en el judaísmo desde el principio, como lo ha sido también igualmente en el cristianismo. Aún así fue en los días de Jesús. Cuando Jesús predicaba y hablaba sobre la esfera del espíritu, ahora que Jesús, ah, ah, digamos, ah, mencionaba, era el espíritu, pero cuando venga el espíritu de verdad, le dice a sus discípulos, poco antes de ir a la cruz del Calvario, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu de Dios nunca nos guía a un fracaso. El Espíritu de Dios nunca nos va a guiar a escasez, pero a todo lo que es noble, bueno, todo lo que edifica y todo lo que fortalece y lleva adelante los planes redentores de Dios en Cristo. Por lo tanto, Marcos capítulo 7, versículos 8, 9 y 13 nos indican que en los días que Jesús vino a mencionar el reino de Dios, de acuerdo a los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Reino en griego es basilea, que quiere decir imperio, porque la gente estaba muy familiarizada con imperio y se le tenía que comunicar en el contexto en el que ellos vivían. Y Jesús, en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, nos dice algo muy importante y les dice sobre todo a los líderes religiosos con quien Jesús tenía sus principales conflictos, las autoridades del templo. Y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Pero esto no deja que el creyente crezca sanamente. O sea, las tradiciones religiosas muchas veces nos estancan, porque las tradiciones sin el espíritu de la palabra es como un foco sin electricidad, no tiene vida. Cuando Jesús finalmente, después de haber compadecido ante el concilio, se le condena a morir por el hecho de que se identificó como hijo de Dios. Y el concilio judío lo manda a Pilato. Una vez que llega allá, tienen una conversación, está en el capítulo 18 de Juan, pero específicamente en el versículo 38, nos dice que la pregunta que Pilato le hace a Jesús, cuando Jesús solamente responde a las preguntas de Pilato y le dice, yo vine a testificar de la verdad. Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Pilato, dentro del gobierno romano, había experimentado lo que la ideología y lo que el mensaje romano, que supuestamente, entre comillas, traía paz a todas las naciones, era una paz por conquista y por opresión. Y sabía que ahí no estaba la verdad, porque se tenía que usar de astucia para mantenerse en la autoridad que el imperio le había concedido a él. Pero a fin de cuentas, en Marcos 4, Jesús también dice algo muy, muy, muy simbólico e importante. En Marcos 4, Jesús dice que nada que se haya presentado va a quedar finalmente expuesto a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Y luego dice, si tenéis oído para oír, oiga. ¿Qué quiere decir esto? Que a fin de cuentas Dios va a revelar lo que es verdad y nosotros tenemos que tener esa confianza. No importa absolutamente qué sistema se produzca
y se promueva como la verdad de Dios, la alternativa a veces, todo viene a la luz. Se sabrá a fin de cuentas la realidad de lo que es. Así lo describe Pablo en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13, donde dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la revelará. Y acuérdense que en esencia, en Hebreos capítulo 12, hacia el final, dice Hebreos, porque Dios es fuego consumidor. Por esta razón, entonces, nosotros es necesario poner atención a los escritos que fueron inclusive más antiguos que los escritos que tenemos en la escritura. Yo no estoy diciendo en ninguna manera que estos escritos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan contengan la enseñanza de Jesús. Eso lo contiene. Pero es un hilito plateado que siempre he dicho, es un hilito plateado que se desarrolla a través de las narraciones de los cuatro evangelios. Inclusive el evangelio de Juan, que se produce después de 100 años después de Cristo, allá en los 115, 120 después de Cristo, contiene bastante de la enseñanza también, más gnóstica, como lo fueron los evangelios que desde el principio del cristianismo fueron rechazados. El evangelio de Tomás está considerado como uno de los primeros relatos de las enseñanzas de Jesús. Aun cuando se empezó a considerarse más atentamente por las autoridades eclesiásticas, que era la era patrística, pre-Nicea, porque en el tiempo de la reunión, como lo dijimos y mencionamos en el video pasado, en el tiempo de los líderes cristianos que se habían juntado en Nicea para ponerse de acuerdo con el plan del emperador, es cuando se declararon los escritos que no iban a ser aceptados. Pero el Evangelio de Tomás, siendo aún más antiguo que estos evangelios que contenemos nosotros en la Escritura, posiblemente circulaba de los años 50 y para algunos eruditos bíblicos uno de los textos más importantes para comprender el cristianismo primitivo o elemental en sus principios, fuera del Evangelio canónico. Vuelvo a enfatizar a ustedes que el Evangelio que tenemos contiene la enseñanza de Jesús, pero todavía se ha quedado fuera otras enseñanzas más que Jesús comunicó. Y por eso estamos viendo el Evangelio de Tomás. Verán ustedes, más de la mitad de los dichos de Jesús en el Evangelio de Tomás se encuentran en los cuatro evangelios que tenemos nosotros. Los evangelios canónicos, que fue la producción del concilio en Nicea con el emperador Constantino. Pero además de esto, el Evangelio de Tomás debe leerse a través del lente correcto. De otra manera no tiene sentido. Si ustedes van al Google o pueden adquirir, ahora ya se puede hacer, adquirir el Evangelio de Tomás y leerlo, muchas cosas no va a ser un poquito difícil de comprenderlas. Cuando se lee correctamente los dichos de Jesús, pues tiene mucho sentido. En el Evangelio de Tomás o aún en el Evangelio canónico que nosotros tenemos. Jesús en el Evangelio de Tomás no sostiene ni promueve ninguna dualidad espiritual de bueno o malo y las batallas del ser humano, ni tampoco se promueve a sí mismo
en participación con la debilidad. Solo declara enseñanzas prácticas o enseñanzas sabias para la vida espiritual en armonía con el Espíritu de Dios. Digamos que esto en esencia es los dichos sabios de Jesús. Jesús enseña en parábolas de la misma manera que en los evangelios canónicos, que en los evangelios que nosotros tenemos aquí con nosotros. Y van ustedes a ver esto ahora que entremos un poco más. Habla del buen pastor, habla del rebaño, quiénes son los creyentes, habla del pan como maná del cielo, las montañas que son removidas al creer por la fe en la fe de Jesucristo. Todo este lenguaje metafórico aparece en los evangelios gnósticos de una manera sencilla y lógica, como por ejemplo lo que les pregunté el video pasado. ¿Han ahora entendido la diferencia entre el reino de Dios que se presenta en los evangelios que nosotros conocemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el reino de los cielos? Y me podrían decir la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Al principio del Evangelio de Tomás hay un dicho, el dicho 3, al mero principio, tiene alrededor de 114 dichos de Jesús. Es todo lo que es declaraciones de lo que Jesús enseñó. Jesús habla del reino o el imperio de Dios, Basilea, como dijimos anteriormente en el griego. Jesús dice, ha dicho en el dicho número 3. Ustedes verán. Jesús ha dicho, si aquellos que os guían os dijeren, ver el reino está en el cielo. Entonces, dice Jesús, las aves de los cielos os procederían. Es un sentido lógico, pues, porque las aves de los cielos, por lo regular, vuelan allá en los cielos, en el aire. Si nosotros dijimos, vamos a ir allá para apreciar el reino de los tiempos, ya están ahí las aves, os precederían. Pero si os dijeren o si os enseñaren, está en el mar. Entonces los peces del mar os precederían. ¿Qué quiere decir? Pues, si ya están ahí los peces, ellos aprecian, obviamente, el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero si, dice Jesús, más bien, yo le agrego ahí, yo os digo, aunque no dice eso, el reino de Dios está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Como en el Evangelio sinóptico, ¿sí? Cuando Jesús dice en Lucas capítulo 17, preguntando a los fariseos cuándo habría de venir el reino de Dios, les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia y dirán, helo aquí o helo allá, pero he aquí el reino está entre vosotros. Eso lo apreciamos en otros videos. Vivimos en la esfera del reino de Dios, porque si Dios está en todo lugar, Dios está alrededor, en nosotros y alrededor de nosotros. Y todos nuestros seres amados están cerca de nosotros, pero es en una esfera espiritual, no la vemos, porque no se aprecia con el ojo, es lo que está diciendo. No dirán, aquí lo vi, o allá lo vi, o en fin. El fundamento necesario para discernirlo, lo primero en esta enseñanza de Jesús, es el hecho de que nosotros estamos acostumbrados a los 5 sentidos, a ver lo natural. En esto presenta ya Jesús los mayores retos para el ser humano. Lo natural, y muy por lo regular el conflicto espiritual del creyente es traer lo espiritual para meterlo a lo natural. Esa es la razón por la cual nosotros siempre, cuando cantamos de mi morada en el cielo, la hacemos una mansión. Bueno, gracias a la versión del Rey Santiago. Pero nos habituamos y lo hacemos lo normal para discernir la realidad que buscamos. Y nos reta a ver más allá de lo natural, presentándonos el inicio de la jornada espiritual. El inicio de la jornada espiritual
El camino hacia el corazón de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 18, es la realidad que este es un reino, este es un ámbito, una esfera espiritual. Y esto prepara un terreno fértil para la guía del Espíritu, que puede operar sin obstáculos a través de la sabiduría. Y esto es lo que les ahora obviamente he querido mostrar a ustedes en esta enseñanza de Jesús. Pero luego sigue adelante, verán ustedes. Continuando con el dicho 3, dice Jesús en el Evangelio de Tomás, quienes llegan a conocerlo, a conocerse a sí mismos, lo hallarán. Conectado con lo que dice anteriormente. Si queremos verdaderamente saber el reino de Dios, tenemos que empezar a conocernos internamente. Y cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, sois empobrecidos y sois la pobreza. En sí, conecta lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 11. A vosotros os he dado el misterio del reino de Dios. ¿Cuál es el misterio del reino de Dios? El hecho de que misterio es algo oculto, es algo que no es claro, porque nosotros nos hemos acostumbrado tanto a lo natural y vivimos a través de los 5 sentidos que queremos traer las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas naturales. Y podemos apreciarlas, pero todo en el tiempo de Dios. El misterio del reino de Dios es una jornada interna del corazón de la persona hacia el corazón de Dios. Muy seguido, Jesús termina sus enseñanzas clamando, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu. Y después de esto, va más allá aún en la enseñanza que Jesús le imparte a sus discípulos. En este mismo dicho 3, les dice, quienes llegan a conocerse a sí mismos, lo hallarán. Y cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, sois empobrecidos, sois la pobreza. Ahora, esto mismo se conecta con lo que Pablo escribió en Primera de Corintios, en el capítulo 13, versículo 12, cuando dice, ahora veremos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fue conocido. Esa es una, una frase de palabras que parece que nos confunde un poco, pero en esencia el que nos conoce es Dios. El misterio del reino de Dios empieza en una jornada interna del corazón del ser humano al corazón de Dios. Y no puede ser atado por tradiciones, por interpretaciones, tiene que ser puramente guiado por la sabiduría del Espíritu de Dios. Y ya tenemos en nosotros eso desde que nacemos. Eso es exactamente lo que se escribe, por ejemplo, Santiago. Santiago, en el capítulo 4 de la epístola de Santiago, en el versículo 5 nos dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho mora en vosotros? Anhela celosamente. O sea que en el interior del ser humano hay una tremenda y profunda inquietud que es eterna. Y esa es la inquietud de ser saciado del Espíritu de Dios. Como dice Juan capítulo 1, versículo 18, a llegar al corazón de Dios, porque Jesús, el Hijo de Dios, está en el corazón de Dios. Y entonces dice en el hecho 3, expande y dice, quien llegan a conocerse, pues, conoceréis que sois hijos
del Padre viviente. Pero este es un conocer diferente. Ese no es un conocer intelectual, es un conocer espiritual, en donde uno se abandona absolutamente para la guía del espíritu de sabiduría, que es en esencia el espíritu que Dios nos da. Pero si no llegamos a hacer esa continua jornada, entonces, y empezamos a tener, como dice la Escritura en el Evangelio, lo declara así, de gloria en gloria en Cristo Jesús. Por esta razón, entonces, tenemos que en el capítulo 13 de 1 versículo 12 nos dice así. Ahora nos vemos claramente, claro, porque hemos nacido y hemos sido completamente acostumbrados, normalizados profundamente a vivir en lo natural. Pero las cosas del Espíritu las traemos en el interior. Las cosas del Espíritu somos seres espirituales. Por esta razón lo dice también, como ya lo he dicho, en Santiago capítulo 4, versículo 5, que la Escritura nos dice que el Espíritu con letra mayúscula, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela, ¿sí? Nos anhela y nos guía. Es una jornada totalmente desconectada de toda contaminación de lo que no es. Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 13, 12 nos dice. Pero también, si ustedes ven, y lo pueden hacer después, una conexión, una reflexión, en la segunda epístola de los Corintios, capítulo 3, en el versículo 18 nos dice, por tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es exactamente lo mismo que menciona aquí en 1 Corintios capítulo 13. Ahora vemos a oscuras como en un espejo, pero de la misma manera es el mismo espejo que Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 23. Pero si alguno es oidor de la palabra, aunque aquí Santiago enfatiza la obediencia, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al ser humano, ahí dice hombre, antropos, ser humano, que se considera en un espejo su rostro natural. Ahí está el espejo de 1 Corintios. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La realidad es que necesitamos profundamente llegar a saber de qué manera nos creó Dios y para qué. Y esto es el Espíritu de Dios que nos anhela interiormente. El misterio del reino de Dios de Juan, del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 11. A vosotros se os es dado saber el misterio. Y esta es una jornada, pero ha sido una lucha tremenda. Cuando el Evangelio de Tomás fue descubierto en Nag Hammadi en los 40, 1945 al 47, se empezaron a descubrir muchos pergaminos en esta área. El Evangelio de Tomás, como vuelvo a repetir, estaba atado a la República de Platón. Y esto, naturalmente, nos describe el dicho 7, porque ese es el otro reto natural que tenemos. Cuando uno tiene claridad de los obstáculos y los retos y todo lo que uno va a encontrar en el camino, uno busca y adquiere mejor la sabiduría de Dios. Porque miren, en el dicho 7 del Evangelio de Tomás, dice así, Jesús ha dicho, bendito sea el león que el humano come, y el león se convertirá en humano. Y maldito sea el humano a quien el león come, y el humano se convierte en león. Yo puse ahí una cita de Salmos, porque el peor enemigo del ser humano en su vida espiritual es el mismo ser humano. Y en esto nosotros entendemos que el león es el ego, de acuerdo a la República de Platón,
a las 2 páginas que fueron atadas al Evangelio de cuando fue descubierto, describe que el ego del ser humano es muchas veces el peor enemigo de uno, porque como estamos tan atados a lo natural, las emociones y las imaginaciones, especulaciones, nos pueden llevar de un lugar a otro sin ningún rumbo. Yo siempre he dicho esto, el que no sabe a dónde va, cualquier camino lo va a llevar a ese lugar. El sabio está planeando cómo terminar su vida porque ya está planeando sabiamente, ya empezó a vivirla. El falto de entendimiento siempre está planeando cómo empezarla. Piénselo. Usted ha conocido personas, todos hemos conocido a personas que siempre han dicho, ok, borrón y cuenta nueva, vamos a empezar bien. Y se le pasan 10, 15, 20 años en eso. Ahora, de acuerdo al dicho 7, que es el león que se come al ser humano, es el ego del ser humano, de acuerdo a la República, de acuerdo a lo que habla Platón del ego como un león. Pero aquí el dicho de Jesús es apropiado porque en el contexto del tiempo de Jesús eso se sabía muy claramente. Jesús usa esa metáfora para decir, si el ego del ser humano se carcome a la persona del ser humano, lo hace otra persona, y el león se convertirá en humano. Si el ser humano tranquiliza y sobrepone, conquista todos los impulsos del ego humano, porque de otra manera se convertirá en el león, en león. Ustedes se darán cuenta, dice el apóstol Pablo, somos nosotros en Cristo un olor fragante a Dios. Hay personas que por ser tan egoístas y tan egocéntricas, no son tan agradables para la gente. A pensar. En el Salmo 17 dice, son como león las batallas que tiene el salmista en su interior, que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite para atrapar. En cuanto a mí, dice el salmista, veré tu rostro en justicia, en lo que es justo, en lo que es provechoso. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La nos guía a ello. De tal manera entonces que esto de ahora vemos a oscura, en fin, es muy relacionado, pero tenemos un reto interno también. Y eso es el ego. Cada persona que trata de devorarle por su inseguridad, el yo personal, en cada persona es la chispa del ser creado a la imagen de Dios. O sea, la chispa divina en el espíritu de cada persona, ahí es donde se encuentra la verdadera persona. Entonces nosotros decimos en esencia que el yo es la autoconciencia correcta y justa de saber quiénes somos, creados a la imagen del Creador, creados a la imagen de Cristo Jesús. Y de esta manera podemos crecer confiando en que el Espíritu, dice Jesús en el capítulo 16 de Juan, el Espíritu en su sabiduría nos guiará a toda verdad. En el Evangelio de Tomás, crucifixión ni resurrección de Jesús, porque lo que enfatiza es la enseñanza secreta de Jesús a los discípulos en privado, algo que los evangelios canónicos solo mencionan, pero nunca exponen. Nosotros hemos puesto estas citas anteriormente. Estos son los evangelios canónicos.
Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y nos dan un indicio, nos dan una, insinúan que hay algo más que lo que se está hablando en estos versículos, pero nunca llegamos a ese conocimiento. Es el conocimiento que solo la sabiduría de Dios por su Espíritu nos da. El problema es que el ser humano empieza esa jornada desde sus principios, con sus retos internos y los retos externos. En el Evangelio de Tomás, Jesús enseña que la verdadera persona es el yo, no el ego en el sentido, el yo, parte consciente de la personalidad, ese es el yo, la representación de su propia identidad. Por decir, la persona original del ser humano que nace inalterado ni contaminado, pero que se va cubriendo de capas de identidad asignadas desde la cuna. Todos nosotros se nos ha dicho desde que nacemos, oh, tú tienes que ser así, tienes que ser acá. Y entonces empezamos a adquirir aspiraciones y muchas veces no es realmente lo que verdaderamente nace en nuestro corazón. Mi jornada personal es un testimonio. Yo pensé que mi padre siendo marino, yo sería marino también. Yo se lo dije desde los 5 años. Yo tengo agua salada en mis venas en lugar de sangre. Por lo tanto, cuando yo sea grande, voy a ir a la escuela náutica cuando vivíamos en Mazatlán. Y voy a ser un marino como tú, voy a cruzar mares, voy a ir, voy a venir. Yo me lo hacía así, pero a la vez, como últimamente he puesto en algunas fotografías, yo tuve una experiencia muy mística, muy espiritual, que nunca supe qué fue hasta la edad de 19 años, cuando fui llamado a ir a prepararme para enseñar la escritura. Y por esta razón es el que estamos haciendo eso. Sin embargo, el ser humano, desde la cuna, con esas capas y esas demandas y esas expectaciones externas del medio ambiente, desde la familia, de la escuela, es como un mueble que siendo de una madera muy bella, digamos de pino, que tiene un olor fragante, se le cubre de capas de barniz y de pintura hasta que totalmente se cubre la belleza de aquel mueble, de aquella madera. Y de esta manera, todas esas capas de barniz, como un mueble antiguo, nos quedamos totalmente confundidos de lo que verdaderamente queremos aspirar. Sin embargo, ahí en el interior de la persona está el reino de Dios, dice Jesús. Allí está el Espíritu de Dios. Y muchas veces, como Jesús, aunque está en arameo, Abba Padre, que quiere ser papi, clama, como lo dice la epístola de Santiago, el Espíritu nos reclama. Y hasta que nosotros seamos totalmente, removamos esas capas de identidad. Y en las palabras de Jesús, perdamos nuestra vida para volverla a encontrar. Se llega a apreciar lo bello de esa madera, digamos, en la alegoría del mueble, y se llega a apreciar verdaderamente la verdadera identidad. Y así, al final del Evangelio de Tomás, vean ustedes que hemos puesto algunos dichos del Evangelio de Tomás en relación a los evangelios canónicos. El dicho 113, que dice Jesús, habla de nuevo a su... Así, al final, como para volver a enfatizar nuevamente lo que al principio digo, se escribe en el Evangelio de Tomás que los discípulos regresan a él inquietamente, queriendo saber cuándo vendrá el reino. Y Jesús les vuelve a decir, no vendrá por expectativa, no dirán mirad aquí o mirad allá. No se trata en esencia de lo que percibe
uno en el mundo natural, se discierne espiritualmente, se discierne en el corazón, internamente, lo más profundo del ser, en el espíritu. Y esto es profundamente importante y en el siguiente video vamos a discernir qué nos produce, qué nos revela esto y qué nos muestra como seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero Jesús hace el énfasis, sino que el reino del Padre se extiende sobre la tierra y los humanos no lo ven. En verdad, vivimos en la presencia de Dios, porque Dios está en todo lugar. Y si nosotros le buscamos de todo corazón, le vamos a encontrar. Se requiere una absoluta entrega. Todo esto es nuestro en Cristo. Que Dios sea siempre presente, trayéndoles bendiciones, refrigerios continuos, paz, descanso en Cristo. Y hasta la próxima vez continuaremos con el Evangelio de Tomás.